Muchas gracias amigos de Tribuno MX. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a un gran amigo, un gran ser humano, pero sobre todo un líder en el sector educativo que está haciendo historia. El día de hoy tenemos esta conversación, este diálogo abierto con el doctor Otilio Popoca. Doctor, ¿cómo te encuentras? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. En Tribuno MX hemos iniciado este podcast con el propósito de poder tener un diálogo abierto con quienes inciden de alguna forma en esta parte que es tocar vidas. Y yo sé que tú como líder educativo has logrado tocar muchas vidas porque la educación es algo que te apasiona. Pero antes de poder entrar a conocer esa faceta del amor por la educación, yo quisiera que toda la audiencia de Tribuno MX pudiera asomarse a conocer al ser humano, a esa parte espiritual, esa parte emocional que todos nosotros tenemos. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote, ¿quién es Otilio Popoca? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde son sus primeros años? Bueno, Otilio Popoca Licona, a tus órdenes. Soy originario del municipio de Santana Nopalucan. Soy hijo de Juventina Licona y Manuel Popoca Cervantes, ahí en el municipio de Nopalucan. Desde mi nacimiento hasta la fecha sigo radicando en Nopalucan. Muy bien. Los primeros años de estudio, ¿cómo se realizan? ¿Cómo eras de estudiante en la etapa primaria, en la etapa secundaria? Bueno, en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 50 años, ¿no? De cuando iniciamos a educación primaria, no había preescolar. Fue en Opalucan, en la escuela primaria Justo Sierra. Y bueno, son épocas que inolvidables, ¿no? Inolvidables de estudiante, eh, con mis compañeros y mis compañeras que hasta la fecha recuerdo de ellas y de ellos. Pues era jugar, ir a la escuela a descalzo, sin zapatos, jugábamos en el pasto, comíamos aquellos tacos de ayocotes, que lo llevábamos con un té sin azúcar, pero sobre todo esos tacos de ayocotes tenían un agregado que en lugar de sal les ponían tequesquite. Sí, eso es lo que comíamos, lo que me daba mi mamá a la hora de recreo. Y bueno, también mis compañeros llevaban su lunch casi de la misma manera. Huevo hervido, de huevos rancheros de allá de la comunidad. Una infancia muy bonita en la escuela primaria Justo Sierra de Nopalucan. Una de las que me inspiró en esta carrera en ese momento fue mi maestra de primero y segundo grado, la maestra que en paz descanse, Armita Toscano Bonicha. Qué especial es lo que nos estás comentando, porque creo que los chicos de hoy, a nivel primaria, ya no conocen esa forma de vivir y de convivir entre compañeros. Nuestra realidad ha cambiado mucho. Pero acabas de tocar un punto que quisiera pudiéramos ahondar un poquito, porque esa es una de las cosas que me gusta mucho siempre preguntar en Tribuno MX. ¿Quiénes vienen a ser los maestros o a lo mejor un familiar o un personaje de la historia que de alguna forma nos inspira, nos motiva y va llevándonos por el camino que años más adelante vamos retomando? ¿Qué es lo que observas en esta maestra? ¿Por qué la tienes tan presente que a lo mejor fue de las personas que te llevó después a estudiar educación? Bueno, su trato que en ese tiempo no había los protocolos que hoy conocemos de equidad, de género, de violencia, no lo había. La maestra a todos y a todas los llamaba por igual, les hablaba con una voz muy tierna, nos invitaba, yo nunca recibí de ella un regaño, sino todo lo contrario, tú puedes, vamos para adelante, vamos a hacer la tarea de esta manera. Y, y el juego era único con los compañeros, ¿no? De respeto, jugábamos en ese tiempo a los encantados, corríamos todo en el patio, las niñas y los niños,
ella siempre muy dulce con nosotros. Ponía los bailes tradicionales, me acuerdo muy bien que un baile con los guaraches que traigo yo, a todos nos ponía a bailar, a todos nos incluía, nadie se quedaba sin recreo, todos salían al recreo y todos entrábamos a la hora determinada. Una maestra que no faltaba a clases, que llevaba sus materiales, en ese tiempo, los salones del cual yo estudié, todavía siguen vigentes en Opalucan. Obviamente ya modificados, pero siguen los salones. Salía a jugar con nosotros. El director en ese tiempo de educación primaria de esa escuela, recuerdo también gratos recuerdos que llegaba y platicaba con nosotros el profesor Joel Molina Ramírez, que en paz descanse, un hombre extraordinario, nos llevaba, platicaba con nosotros las vivencias y que teníamos que echarle muchas ganas, bueno, igual que la maestra. El apoyo de mis padres campesinos ellos, siempre tuvo el impulso y el apoyo de ellos y de mi madre y de mi padre, campesinos los dos. No hubo limitantes de que me daban para estudiar, pero bueno, aquella inspiración de la maestra y el maestro, que cómo trataban a los niños, dije, bueno, algún día voy a estudiar para maestro. Y bueno, mira, aquí estoy. Lo único que sé hacer en la actualidad es que me gusta la educación. Eh, Amanezco amando la educación, durante el día amo la educación y me acuesto a dormir amando la educación. No tengo otro trabajo más que dedicarme a la educación. Hablamos entonces del profesor Joel Molina, el personaje político, bueno, el que se transforma muchos años más adelante. A él es, Ah, Joel qué Molina interesante. Ramírez, después de director, fue mi supervisor cuando llegué como maestro otra vez, en la zona donde él estaba en Ixtacuistla. Después fue secretario general de la sección 31, después tuvo cargos políticos del Estado, fue mi secretario de Educación Pública él, ya Wow, siendo director de una escuela primaria, donde tuve todo el apoyo de él, obviamente con el gobierno del Estado, aquellos momentos lindos de la niñez, y él como mi director y después como mi secretario de Educación Pública. en alguna ocasión le comentaste que había sido tu director en la No, primaria. él se acordaba de mí. Vaya, Además se acordaba de mí porque en ese tiempo, hasta la fecha las comunidades, cuando sale de sexto año el alumno o la alumna, pues hacen un taquito, ¿no? claro, sí. Un molito ahí en el pueblo para buscar que te acompañen a comer un taquito. Invité a a Arminda Toscano, la invité como mi madrina, que fuera de sexto año, y me dijo que sí, adelante, sí voy contigo. Y llevó al director, invitó al director de la escuela en ese tiempo, al maestro Joel Molina Ramírez, que estuvieron ahí, y claro que se acuerdan, yo me acuerdo que es algo que no se va a olvidar. Un día antes, para ir a recibir mi certificado, me fui a rasurar, pero el señor el peluquero que rasuraba, algo estaba pensando y que en lugar de rasurarme como yo quería, pasó la máquina al cero. Entonces, recibí mi certificado así bien al cero con mi cabello, pero bueno, pues algo también bonito, ¿no? Algo bonito Claro. que tampoco no se olvida. Y me acuerdo del profesor Joel, de la maestra Arminda Toscano Bonilla, que pues ellos fueron mi inspiración para agarrar esta noble carrera. Sé que todavía le debo mucho a la educación, sé que debo de esforzarme todavía mucho más para noble labor. Hago lo que humanamente puedo, pero reitero, todavía me falta dar más el extra a la educación. Todavía le sigo debiendo porque la educación me ha dado todo. Me ha dado una familia, me ha dado unos hijos y ha sido gracias a la educación, lo cual yo respeto mucho esta nueva profesión. Para la gente que sigue Tribuno MX y que tal vez no ubique al gran personaje del que estamos hablando, el profesor Joel Molina, desafortunadamente ya fallecido, fue en su momento secretario de Educación Pública, dirigente político, senador de la República, incluso en funciones, desafortunadamente, cuando fallece dentro de la pandemia tan fuerte que vivimos en el mundo. Y por eso me llama tanto la atención, ¿no? Porque ha de ser muy bonito que ver a la autoridad del director y después
poder colaborar de alguna forma, no solo porque haya sido secretario de Educación Pública, sino que estoy entendiendo que fue entonces tu supervisor. Qué bonito, que yo creo que esas son de las coincidencias, ¿no? Que nos marca la vida y ya como que desde ahí nos va orientando. La secundaria y posteriormente el nivel medio superior, ¿cómo se desarrolla? Bueno, la secundaria lo hacemos en la misma comunidad porque no había secundarias como hoy técnicas, secundarias generales. La única secundaria era la telesecundaria de Nopalucan, del cual le tengo grandes recuerdos también a la escuela telesecundaria donde estudiamos, porque pues había compañeros ya un poco de más edad y estudiamos todavía en la telesecundaria en primer año. A veces me daba el lujo de ir sin zapatos. Pues no solamente yo, iban varios sin zapatos. Entonces no era algo novedoso, jugábamos al fútbol sin zapatos y ya jóvenes, ya de secundaria, ¿no? Quisiera hoy ver un joven de secundaria jugar, yo creo que no, Lo que saben es jugar la tableta y seguramente en el tendrían, sillón y sin tendrían el zapatos. bullying de los demás compañeros, ¿no? Pero no, en ese tiempo era algo normal, ahí en la telesecundaria me acuerdo bien a mi maestro que fue, y además vive todavía y le tengo un gran respeto, Serafín Estrada Ruiz, fue mi maestro, fue mi director de la telesecundaria y le guardo también un gran respeto. Hace poco lo vi, lo saludé con gran aprecio y con gran recuerdo en esa secundaria. Fue mi único maestro porque fue mi maestro en primero, en segundo y en tercero. Era coordinador se le llamaba coordinadores en la telesecundaria y Ujú. con él pasé por los 3 años y además muy contento y muy feliz. Wow, es un mismo profesor durante los 3 años, ¿no? Más que identificación se deben de tener. Y además era un hombre que era de Nopalucan también. Sí, en ese tiempo la telesecundaria seguramente se ha transformado. Teníamos un tutor que era en la televisión. A cierta hora teníamos que prender la televisión y ahí nos estaban dando clases. Él reforzaba el conocimiento de lo que nos daba el maestro de ciencias naturales, de matemáticas, de ciencias sociales, de español. Él lo reforzaba y nos dejaba tareas. Entonces, yo le tengo mucho amor a la telesecundaria porque de ahí fue mi formación, de este nivel. Y lo es posteriormente en el medio superior. Bueno, en el medio superior a mí siempre me llamó la atención estudiar para ser ser comentarista deportivo, porque en ese tiempo había un gritón en el fútbol que era Ángel Fernández, y era bueno narrando el fútbol. Me va a gustar ser pero bueno, fue una ilusión que pues, no se concretó porque de entrada en Tlaxcala no había esa carrera, y aunque lo hubiera, porque si era de pagar, pues no teníamos el recurso económico. En Puebla, pues no sé si lo había tampoco, o en México sí, obviamente lo había. No, optamos por estudiar la normal urbana de Tlaxcala. Ahí la Escuela Normal Urbana de Tlaxcala, Emilio Sánchez Piedras, fue ahí donde estudié esta carrera noble, del cual le tengo también un gran aprecio a sus maestros, a la institución, pero sobre todo terminé la normal ahí y volví a regresar a la normal a estudiar una licenciatura en matemáticas ahí en la normal. Sus maestros y sus maestras, maestros comprometidos, maestros apasionados en la educación en aquellos tiempos, ¿no? Recuerdo cada uno de ellos y lo más que aún aprendía de ellos es que entrábamos a las 7 de la mañana. Ellos ya estaban desde cuarto para las 7 en el aula para impartir clases y nosotros llegábamos también temprano porque no había de llegar tarde porque pasaba el carro a las 6 y tendríamos que llegar antes de las 7 de la mañana, en mi caso, en la normal. Fue gratos momentos. Hoy veo a esa institución con sus alumnos que hacen viajes fuera del estado. Qué bueno porque deben de conocer otras instituciones. En nuestros tiempos no pasaba eso. El único viaje que hicimos en ese tiempo y que me acuerdo fue en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y era novedoso porque era la primera vez que salíamos nosotros de la normal para ir a conocer el museo allá de antropología en la Ciudad de México. Imponente. Además tuvimos una directora que me acuerdo, Luz María, era una directora que tenía mucha disciplina en ella misma, llegar temprano, nos hablaba a los alumnos con mucho respeto y siempre nos decía que esta carrera era noble y tendríamos que transformar las nuevas sociedades. ¿Qué razón tenía? Porque dentro de nuestras funciones es eso, transformar almas,
transformar pensamientos desde el ámbito donde estemos. En este caso, como maestro de grupo, pues fue inolvidable la Normal Urbana Federal de Tlaxcala, que, reitero, le tengo gran aprecio a la institución. Vamos a regresar al tema educativo, pero a ver, me acabo yo de llevar una grata sorpresa y quisiera ahí saber un poquito más. ¿De dónde surgió en un primer momento el deseo de ser comentarista deportivo? No sé si escuchando la radio, si escuchando la televisión, pero ¿de dónde viene? ¿En algún momento tuviste la oportunidad de ensayarlo, de practicarlo? O sea, esa parte me parece muy interesante. No, fíjate que no lo practiqué. En el pueblo había, con el maestro Serafín, que era mi maestro de grupo, era uno de los pocos que tenían televisor, de blanco y negro. Entonces había corrida de toros, había un pasaje del fútbol, eh, igual de blanco y negro, y el que narraba estos partidos era Ángel Fernández. Me gustaba porque le ponía mucha pasión, alargaba el gol y digo, pues qué padre, cómo habla este hombre, ¿no? No, nunca lo practiqué, porque, vuelvo a reiterar, íbamos nosotros a ver esa televisión que el maestro Serafín nos permitía, nos metíamos en el cuarto de su casa y estábamos ahí viendo el partido de fútbol o la corrida de toros o una película que era de aquellos de Blue Demon con el santo y nunca nos cobró ningún peso, siempre llegábamos y nos sentábamos. Un maestro apreciado él, y era el único que tenía televisión, ¿sí? En nuestro rumbo, yo creo que en el pueblo era el único, a lo mejor, que tenía televisión. Y nos permitía ir a ver. Ahí fue donde yo veía las narraciones de fútbol. Hay algo que me llama gratamente la atención y es cómo están presentes los nombres de los maestros, de las maestras y que son gratos recuerdos. ¿Qué tanto ha cambiado esto en la actualidad? Hoy el perfil del alumno ha cambiado, eso también es indudable. ¿Qué falta o qué no se ha trabajado? ¿Hasta dónde el maestro sigue ocupando ese papel central en la sociedad? Bueno, yo lo he comentado en los diferentes espacios que nosotros ya como profesionistas hemos visto varias reformas educativas, pero una reforma educativa para que tenga éxito, para que sea palpable, que la sociedad vea que se está transformando. Ahí está la parte curricular. Hablamos ahorita de la nueva escuela mexicana. ¿Quién le pone el rostro? Pues el maestro. ¿Quién le pone el alma? Pues el maestro. ¿Quién le pone la pasión? Pues el maestro, la maestra. ¿Sí? ¿Quién le pone el amor? Pues la maestra. Entonces, si nosotros seguimos poniendo a las maestras la pasión de la educación, los maestros, pues lo único que yo no diría que faltaría, sino que los maestros le siguen poniendo esa gran pasión a la educación en la actualidad. Le siguen poniendo mucho amor, mucha entrega, mucha responsabilidad. No hay mejor ejemplo que el maestro llegue temprano, que el maestro respete a sus alumnos, que el maestro respete a los padres de familia, que haya una buena comunicación con las autoridades educativas, que se lleve muy bien con su director, con sus autoridades municipales, con las autoridades de la comunidad. Esa es la función del director. Yo creo que no ha cambiado. Lo que pasa es que ha habido diferentes ya contextos actualmente. Hoy los niños juegan de otra manera. Sí. ¿Y por qué? Por lo mismo, ya no tienen el espacio. Los que viven en condominios, los que viven en espacios donde no hay. Los niños quisieran jugar, ¿verdad? Pero pues no hay el espacio, ¿no? Hoy los padres de familia trabajan los dos. Anteriormente, pues nada más trabajaba el papá, y la mamá se quedaba con la atención al 100% con los hijos. Hoy trabajan los dos. Anteriormente no teníamos tanto el acompañamiento de casa porque mis papás, pues, solamente la primaria terminaron. Entonces, hoy es posible, muy posible que ya los nuevos papás tienen ya profesiones ya consagradas, ya titulados, pero dejan a los hijos por el trabajo, ¿no? Ha cambiado mucho, pero la esencia del maestro sigue siendo imprescindible, pero el maestro es un asunto muy especial en la educación que difícilmente van a dejar de ser. Sin del maestro
no hay reforma educativa, ¿no? Sin la maestra no hay reforma educativa, sí. Son ellos los que le ponen todo lo Claro. que ya dije con anterioridad. Sin duda, o sea, finalmente la reforma que viene a ser un instrumento jurídico, quien lo tiene que aplicar y muchas veces con grandes limitaciones de todo tipo, pues obviamente es el maestro, es la maestra. Y tu etapa profesional, ya la formativa en la normal, que sin duda debe de ser la más fuerte porque es donde se confirma o se modifica, que en tu caso se confirma, la pasión de lo que uno decidió estudiar. ¿Cómo fue? Bueno, dentro de la normal, pues reitero que hay muchos maestros que yo recuerdo de ellos, todos muy profesionales. Solo hay una todavía en la normal urbana, la maestra Teresa Ceballos, que recuerdo muy de ella, muy joven, jovencita, llegó a darnos clases, sigue todavía dando clases ahí, a Manuel Benítez, a Honorio Nava, que daban ahí clases, al maestro Rómulo, a la maestra Elvia, eh, al maestro Casas, que todavía, Juan Manuel Casas, que todavía, lo he visto y lo he saludado, que con mucho respeto, maestro de educación física, al maestro Juan Manuel, y perdón por no mencionar a los demás, pero a todos les tengo un gran aprecio. Aprendimos de ellos, que ellos nos entendieran a nosotros. La mayoría de estudiantes, pues éramos de poblaciones, rurales, con muchas carencias, pero y cuando fuimos a practicar en las comunidades, pues nos dimos cuenta que teníamos que redoblar nuestros esfuerzos. Me tocó ir a practicar la primera práctica en San Felipe Cuauhtémoc, y luego en San Juan Huaucingo, diferentes contextos donde te ofrecían de comer, te daban un pan en San Juan Huaucingo, veías la vista de los padres de familia con esa gratitud, tenga un pan, lleve su pan. El día del maestro te daban un pan. Y yo creo que eso son de las pocas profesiones, o si no es que la única, que el maestro se siente agradecido. Yo he dicho que la madre de todas las profesiones, respetando a todas, licenciado, sigue siendo la docencia, porque de ahí se desprenden todas las demás profesiones. Y además, la parte del maestro en la educación, pues es insustituible, sí. Debe de estar ahí. Y bueno, concluyendo la normal, viene la parte desafiante para todos los que hemos pisado un aula, que es después comenzar a ejercer. Comenzar a ejercer es algo muy bonito. Anteriormente el Estado te daban la plaza para que fueras a trabajar. Pero obviamente los que tenían un buen promedio, pues se quedaban en Tlaxcala. Yo fui de un promedio de medio. Entonces dijeron, bueno, no te toca Tlaxcala, escoge Querétaro o todos los demás. Había varios estados que nos daban opciones. Y dije, bueno, lo más cerca de Tlaxcala, ¿cuál es? Veracruz, hace mucha calor, Querétaro, el temor de salir de tu. Y pido Oaxaca, y me dan Oaxaca. Me voy a Oaxaca, nos vamos 22 compañeros, de los 22 nos quedamos 6 o 7, los demás se regresaron porque pues teníamos que caminar para la escuela, nos dejaba el tren, y de ahí agarrar una camioneta 6 horas, y donde nos dejaba la camioneta de esas 6 horas, otras 8 horas para llegar a la comunidad. Recuerdo bien la escuela donde estaba la Hierbabuena, municipio de Chapulapa, Oaxaca, y la escuela Francisco y Madero. Obviamente me acuerdo de esa comunidad, que tuve la suerte de que la mayoría de los niños de esa comunidad hablaran la castilla, que yo le decían el español, porque a los que estaban a su alrededor hablaban el chicohuiteco o el náhuatl, casi muy poco hablaban el español. Yo tuve esa fortuna de que la gran mayoría, si no es que todos, hablaban el español. Éramos 2 maestros en esa escuela. Yo llevaba primero, segundo y tercero, y otro cuarto, quinto y sexto grado. Ahí estuve 2 años y después me cambié a otra comunidad, Chiquihuiclán, que era municipio de San Pedro de Teutila, y igual la gente humilde, pero con mucha disponibilidad y muchas ganas de aprender los niños. Tú veías los ojos de los niños con muchas ganas de querer aprender. Se desplazaban ellos 1 o 2 horas de su casa para llegar a la escuela.
Entramos a las 9 de la mañana. Entonces nosotros quedamos a las 2, 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, pero ya tenemos que hacer otra cosa, entonces nos quedamos a enseñarles a los niños. Íbamos a comer y los niños que eran cercanos regresaban y trabajamos con ellos. Era algo muy bonito, del cual recuerdo mucho. Muy bonito y una experiencia desafiante. Bien comentas, no todos que se quisieron quedar, hubo quienes se regresaron. Yo siempre he creído que enseñar es una de las actividades que exige pasión, pero para enseñar de verdad, y desde ahí está la pasión, porque no cualquiera está como para poder sobrellevar circunstancias de ese tipo. ¿Qué viene después de esa estancia en Oaxaca? De esa estancia en Oaxaca, recuerdo, hay muchos pasajes, pero uno de ellos me dice el niño, un alumno que se llama Calisto, se llamaba Calisto. Oye, maestro, te quiero invitar a mi casa a ir a comer. Claro, le digo, vamos. Entonces salimos a las 2 y sí, nos vamos. Sorprendente. 4 horas para llegar a su casa. Pues, 4 horas. ¿a qué hora sales de tu casa? Por eso siempre llegaba un poco tarde. 4 horas. Caminamos 4 horas para llegar a su casa y para ir a comer un caldo de gallina y con ese gusto. Obviamente me quedé en la comunidad porque tenía que regresar. Otra vez regresé, otras 4 horas y media para regresar porque tenemos que ir veredeando. La comida ahí pues eran las tortillas, el frijol y eso era la alimentación de la gente. Pero además solamente comía 2 veces al día. Desayuno y comida, no había cena. Complicado. Sí. Con caminar tanto, comer tan poco y un escenario tan adverso, el maestro con la pasión de enseñar y el alumno tratando de aprender. Yo creo que es de los retos que siguen en México. Eh, es algo bonito, algo extraordinario, que qué bueno que la vida me dio conocer otro estado donde sí hay necesidades. En mi estado hay necesidades, pero no se compara con los Sí. lugares, porque cuando llego a Tlaxcala, la vida cambia. La vida cambia porque es diferente, es mi estado y como siempre traté de ponerle mucha responsabilidad y mucha pasión a mi trabajo, con altas y con bajas, bueno, y vuelvo a reiterar, le sigo debiendo a la educación porque creo que debo de entregar un poco más de mí a la educación. Lo hago con amor, lo hago con pasión, pero sobre todo lo hago con mucha entrega. Sí, 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 sin duda complicado. Entiendo, regresas de Oaxaca, ya después de esta etapa de prácticas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Oaxaca y Tres regresas años, 3 años en 3 años? Oaxaca y ya regresé después aquí en Tlaxcala. Comencé a trabajar en el municipio de Iztacuizcla, la comunidad de Socoyucan. Mira, Mm, lo que es la vida. Siempre digo, la vida te regresa muchas cosas. Ahí comencé a trabajar como maestro, ya viviendo en Tlaxcala. Y de ahí me fui a una comunidad de Popocacla un tiempo muy corto, menos de un año. Luego me vine a San Jorge Tezoquipan un tiempo muy mm. corto también. Y después de ahí me fui como director el único lugar que hay aquí en Tlaxcala, el internado José Amarillas, me fui como director. Ahí estuve 3 años. Y después de ahí me fui como supervisor a Terrenate, ¿A qué edad asumiste por primera vez como director a los 12 años. de servicio ahí? De servicio fui director y estuve en un internado José María, que también le guardo un gran respeto a sus trabajadores, a la institución, porque sin haber sido hijo de internados me permitieron estar ahí, y una escuela extraordinaria, personal extraordinario, los trabajadores, del cual hasta la fecha los admiro y los respeto, porque ellos sí llegan a las 5 de la mañana, tienen que estar en un dormitorio que están con las niñas, con los niños, los prefectos, hay una enfermera, el director tiene que estar pendiente de los alimentos, la ecónoma. Es algo muy lindo trabajar en un internado porque hay niños de diferentes lugares del estado y otros que vienen de otros estados. Y de ahí ya tu desarrollo como supervisor. Como supervisor, ahí estuve como director, después como supervisor me fui a la comunidad de Terrenate, regresé después al centro de Tlaxcala como supervisor, después me regresé otra vez a Huamancla, en la zona 27 como supervisor, regreso a Socoyucan como supervisor,
donde fui maestro hace algunos años había sido, y de ahí me dan la responsabilidad de ser jefe de sector de educación primaria, y me fui a San Cosme, Zatecosco. Estuvimos ahí 6, 7 años, y regreso otra vez a Zacoyucan como jefe de sector, y donde actualmente estoy, y donde actualmente tengo mi responsabilidad, y donde actualmente creo, sigo creyendo en las maestras y los maestros. Los respeto mucho. Yo siempre he dicho que los mejores maestros están en el aula. Y vuelvo a reiterar, a veces le quedamos a deber a la sociedad, pero ahí están. Respeto mucho a ellos y a ellas, del cual sé que la gran parte de la educación recae en los hombros de ellos. Y siempre están haciendo su mejor esfuerzo. Apenas el pasado fin de semana escuchaba una frase de una psicóloga que desafortunadamente ya falleció, por muchos conocidas como la madre de la tanatología, que es la maestra Elizabeth Kubler-Ross. Y esta frase se me quedó muy grabada y dije, esta frase se ajusta a la entrevista que vamos a tener con el doctor Otilio. Ella decía, siempre maestra, siempre alumna. O sea, siempre tratando de enseñar, pero nunca dejando de aprender. Y algo que a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención de ti es que no te has quedado nada más con la escuela normal, sino que seguiste estudiando, cursando posgrados e ingresando a diversas materias. Compártenos un poquito de eso. Me gustaría mucho que la gente que nos sigue pueda ver la diversidad de materias en las que has incursionado. Bueno, digo, independientemente de que mi esencia es la normal, ahí están los cimientos. Los tiempos te pedían que después de la normal de 4 años tendrías que hacer una licenciatura. Entonces tuvimos que hacer una licenciatura, del cual le guardo mucho respeto y mucho amor también a la Universidad Pedagógica Nacional 291 Mm. San Pablo Apetatitlán, donde ahí me dieron la oportunidad de estudiar mi licenciatura, donde los maestros todavía algunos están estudiando, están trabajando ahí. También gran parte de mi formación se lo debo a la Universidad 291 de San Pablo Apetatitlán. Ahí hice mi licenciatura, hice ahí algunos diplomados, hice ahí también la maestría en la Universidad de 291, donde actualmente el rector, el maestro Víctor Caucle, fue mi maestro en la licenciatura, luego en la maestría, del cual también le mando desde aquí un fuerte saludo, porque le guardo también un gran respeto, y también a los maestros de esa institución, a la maestra Lucina, al maestro Florentino, yo creo que ya se retiró, y perdón por los demás, pero buenos y buenas maestras que tuvimos en la Universidad 291 ahí de Tlaxcala. Sí, y bueno, hicimos ya después un doctorado en la Universidad Abierta de Tlaxcala. Hemos ido a varias reuniones de educación. Hace algún tiempo junté las constancias, que soy muy dado no a juntarlas, pero me los pedían por una promoción. Y digo, caray, casi más de 3.500 horas en cursos. Le digo, qué padre. Y creo que los grados que uno puede tener yo los dejo a un lado. Yo me quedo con la normal y con la UPN, porque son la esencia. La normal me enseñó a ser un maestro que debo de siempre debo de llevar enfrente a los valores. Claro. Y la UPN a ser un buen profesionista de la educación. Desde acá, a cada uno de los que integran la UPN, muchos saludos. Igual a Urbana, que respeto mucho, igual a toda su planta docente, un gran aprecio y un saludo. Este es de alguna forma el trayecto de vida profesional, académico, eh, y la parte humana, el hombre de familia, el amigo, que tienes conocidos dentro de Tlaxcala, fuera de Tlaxcala, eres una persona que en donde llega siempre deja huella, siempre hay un precedente. ¿Cómo se forma el hombre? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Con qué ideas? Mira, Fernando, algo que puede a veces hasta generar polémica. Ya como directivo,
Llevo 28 años. Después de ser docente, 28 años como directivo, director, supervisor y jefe de sector. Y mira, algo que no he hecho, yo creo que ya no lo voy a hacer. Nunca puse una nota mala a un compañero. Nunca le llamé la atención bajo escrito. Alguna vez me decía, recordando algunos actores que estás mencionando, en una reunión en Tequisquiapan donde estaba eh, en un congreso educativo, omito los nombres porque son personas que hasta Sí, la fecha siguen dando mucho a la educación, que respeto. Una de ellas era Patricia Frola, que estaba ahí, Laura Frade, que estaban ahí en la mesa compartiendo, que me permitieron estar con ellos. Y me decían, oye, Otilio, ¿fue cierto que tú nunca has puesto una nota mala a un maestro o a un director o a un supervisor? Digo, no. ¿Y eso a qué se debe? No, pues que no se me da hacer una nota mala. ¿Por qué? Dice, bueno, pero hay errores, claro, digo, hay errores, como todos tenemos errores. ¿A cuál ha sido el, el motivo por qué no lo has hecho? Digo, bueno, el día que se me acabe el diálogo, ese día me retiro de esto porque es el diálogo con el compañero, con la compañera. Claro que hay detalles, comenzando por mí, ¿no? Pero no, platicando con el compañero, caray, aprendo mucho de la compañera, del compañero de ellos. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Eh, Creo que ya no lo voy a hacer porque ya pues llevo 40 años de servicio, apenas los cumplí y siempre respeto mucho a las maestras y a los maestros. Quizás no se les ha dado el reconocimiento social que deben de tener y que de las autoridades del cual soy parte debemos de reconocer el trabajo que día a día hacen. Mira, un maestro, llega el día del maestro y me dicen, oye, dales unas palabras a los maestros. Digo, más que unas palabras voy a recordar qué es lo que hacen los maestros. Mira, un maestro, cuando llega diciembre, llega sin la quincena completa, porque compró los aguinaldos para sus alumnos. Llega el 2 de enero, el 6 de enero, ¿no? Y pues guardó un poquito para comprar la rosca para sus alumnos. Y luego llega el 30 de abril y otra vez llega sin la quincena completa porque les compra la aguinaldo a los hijos. Es el único, debo entender, el único profesionista que estamos dentro de la educación que hace con sus alumnos. Y lo hace el maestro de educación básica, lo hace el de preescolar, lo hace el de primarias y también a veces lo hace el de secundaria. ¿Sí? Reconozco mucho el trabajo de las maestras y los maestros cuando se desprenden, que de por cierto su salario, pues quizás no es tan como debería de ser, pero se desprenden y lo dan. Yo lo hice también, y lo hice siempre con gusto. Ahí haciendo las bolsitas, poniéndole dulces, todo. Lo hacemos de corazón. Y hasta la fecha las maestras y los maestros lo siguen haciendo de corazón, dando los aguinaldos a sus alumnos. sin duda, un maestro es un líder, un maestro es un psicólogo cuando escucha a sus alumnos. Muchas veces tiene que ser un padre y una madre para poder sacar adelante a sus estudiantes. Un maestro se vuelve el gran amigo, el gran protector. Es de verdad admirable la manera tan apasionante en que ves la educación. Desde tu papel como educador y nosotros desde Tribuno MX siempre es necesario hacer algunas preguntas. ¿Qué tan importante es para un maestro saber hablar, saber comunicarse? Bueno, es el arma fundamental que debe de tener un maestro, ¿no? Saberse comunicarse. Debe de conocer a sus alumnos. Debe de conocer a los padres de familia, el contexto donde está ubicado él ya como profesor o profesora, ¿no? Y dirigirse con los padres, dirigirse con los alumnos, ¿sí? La parte Ujú. de dirigirse a los alumnos, a los padres, es el detonante para tener el éxito que tienen, por lo regular, siempre con sus alumnos y con los padres de familia. Es algo, es la arma que debe, aparte del conocimiento que lleva, la comunicación es la arma que lleva como punta de lanza, ¿no? Y yo creo que el maestro dentro del aula, pero también fuera de los muros de la escuela, al menos eso es lo que yo creo, debe también de ser un líder.
El maestro es un líder desde el momento que ingresa al aula, porque comienza a hablar con los padres de familia, a convencerlos, porque todos los padres son diferentes. Sí. Y luego conocer a sus alumnos para enseñarles el conocimiento, inculcarles el conocimiento. El maestro, así como yo lo tuve con mi maestra, es inspirador. Es inspirador de los alumnos. Pero no solamente de los alumnos, sino de los mismos padres, ¿eh? Pero también el maestro es inspirador en muchas de las veces dentro del colectivo de docentes. Porque se prepara, porque lleva cosas nuevas, porque lleva estrategias diferentes, porque hace juegos diferentes. Ese es el maestro, esa es la maestra. Y yo admiro mucho a aquellos que con sus propios recursos se siguen preparando. Con sus propios recursos se siguen comprando sus libros. Hoy pues vemos que ya hay libros digitales, pero aún así los bajan y los están estudiando. Aplaudo mucho a ellas y a ellos que se siguen preparando para sus alumnos. A veces no se compran lo que más quieren, a veces una fruta, dijéramos, no, un bocadillo por comprarse un libro, por invertir. Pero hoy más se invierten más en una conferencia, por meterse en una conferencia, a un curso en línea. Es aplaudible. Y lo hacen los maestros con un gran amor por llevar cosas nuevas a su salón. Hoy tú lo mencionabas hace un rato, los alumnos están así, aprenden así. Y nosotros estamos en un momento de desaprendizaje continuo. Quitamos, ponemos, quitamos, ponemos, quitamos, ponemos. Esa es la vida de la maestra y del maestro. El maestro es una caja de cristal que por todos lados se deja ver. Y efectivamente, el líder es el maestro, es la maestra dentro del aula y fuera del aula. ¿Cuáles habrán sido los retos más difíciles para el maestro durante la pandemia? Sé que muchos los vimos, como el dar las clases en línea, etcétera, pero ¿cómo lo vive un maestro en un hecho inédito que nos tocó? Bueno, comenzando por mí, es que de hoy para mañana dejas de ir a tu aula, dejas de ir a tu centro de trabajo y te dicen, bueno, pues vamos a recibir clases en línea, vámonos a meternos a Zoom, vamos a meternos a las plataformas digitales que yo desconocía. Y yo creo que la mayoría de mis compañeras y mis compañeros desconocían. Meterse a que apaga el micrófono, que pon la cámara en la computadora. O vete a la aplicación del WhatsApp, donde hay 2 o 3 comunicándonos. Fue de manera tan vertiginosa que yo puedo decir que los maestros, de la noche a la mañana, sí, tomaron un curso, más bien un diplomado, una especialización en la parte digital. Porque o tenías que hacerlo o hacerlo, porque era la demanda que estaba viviendo en este momento. Pero hay otra cosa que no se ha hablado, quizás, donde el maestro iba a la comunidad, llevaba los trabajos, las tareas de los niños, los dejaba en una bolsita con un padre de familia para que los repartiera con los alumnos. Y la semana siguiente, dejaba otra vez tarea y se llevaba las libretas. A esos maestros. Es la parte que muchas veces Pero no también sabemos. a esas maestras también que se tuvieron que preparar, de las que no estábamos muy adentrados a la parte tecnológica, lo teníamos que hacer. Fue una necesidad imprescindible que lo hicimos y yo creo que los compañeros, después de lo que acabamos de pasar, se quedó para siempre. Hoy los maestros dejan sus tareas a través de estas vías, se comunican a través de estas plataformas, los maestros con los padres, porque hubo niños que no se conectaban. Y no se conectaban no es porque no querían, porque no llegaba la señal. Entonces ahí era el maestro donde llevaba las tareas con los niños, donde se comunicaba con el padre de familia. Por eso digo que la maestra y el maestro siguen y seguirán siendo los pilares de la educación. Porque en momentos muy difíciles, los maestros estuvieron en la primera línea. No le dijimos no a la reforma, no le dijimos no a la contingencia. ¿Cuántos maestros? ¿Cuántas maestras que enseñando por línea
Otro día sus alumnos ya no lo veían porque falleció. Mi hijo, de 24 años, que quería muchos alumnos, alumnas, hoy dio clases y mañana ya no. Cosas muy fuertes. Pero bueno, nos dejó muchas enseñanzas esto, desde la parte de higiene de nosotros mismos, la parte preventiva y la parte solidaria. Los maestros fueron muy solidarios. Yo creo que después de los médicos, los maestros estuvieron al pie del cañón. Los niños aprendieron diferentes cosas. Aparte de que lo hacían en línea, también en sus casas aprendieron. Y los padres, en estos 2 años de confinamiento, entendieron que el maestro no tiene reemplazo, porque ella es de los que los conocimientos se dan en clase, siguen siendo las maestras y los maestros. Los padres es un buen reforzamiento. Sí, pues los maestros. En esta contingencia fue algo muy fuerte. Aprendieron de manera vertiginosa la parte tecnológica y también nos dejó muchas enseñanzas esto. Reitero, la parte preventiva sobre la salud y hoy que está llevando. Eso que comentas es muy cierto y qué importante señalarlo, porque se desarrolla la pandemia y jamás me atreveré a restar mérito cuando todo el mundo señalaba a los héroes de bata blanca, que así les comenzaron a llamar a los médicos, a las enfermeras, pero también existieron otras personas que para seguir en nuestro desarrollo como sociedad se la jugaron. Y uno de ellos sin duda tuvo que ser el maestro, porque no se podía detener la educación, porque no querían que se perdiera el año y dieron la batalla también y creo que ha hecho falta reconocer el trabajo y los méritos que han hecho en este caso todos los maestros y las maestras para sacar adelante la misión educativa y que desafortunadamente algunos, como comentas, como fue en el caso de tu hijo, a lo mejor ya desafortunadamente no pudieron seguir, pero estuvieron siempre en la línea de batalla. Hoy estamos recuperando ya las actividades presenciales, estamos de nueva cuenta ya retomando nuestra vida, nunca volverá a ser la misma por las ausencias, por las personas que se adelantaron y por los nuevos hábitos en los cuales terminamos desarrollándonos. ¿Cuáles son los retos ahora que se viven en la educación cuando estamos regresando a las aulas? Bueno, hay varios. Uno de ellos es la infraestructura. La infraestructura fue que los salones, después de 2 años que no se abrieron, pues tienden a deteriorarse. Y darle un mantenimiento no es fácil, ¿eh? Una institución de la pintura, los baños, comedor, es complicado. Sin embargo, las autoridades municipales, la Asociación de Padres de Familia, los de participación social, han hecho equipo para que esto vaya siendo menos. En la parte educativa, los maestros y las maestras y los maestros tuvieron que cambiar su esquema de trabajo y llegó para quedarse. Sí, las nuevas tecnologías ya están presentes en la educación. Fue algo que ya se regresó hoy en su totalidad con situaciones que, reitero, la parte de infraestructura, pero también la parte tecnológica como era computadoras, que ya no funcionaron, porque después de 2 años pues nunca se El usó. deterioro. Entonces ya se está retomando su ritmo con la aportación de los municipios, de las cepas de familia, para que estas escuelas vuelvan a funcionar. Y se está retomando otra vez bien. Desde aquí a las autoridades educativas municipales que están apoyando a los directivos, en verdad nuestro reconocimiento. Vemos programas del gobierno federal y estatal que están
apuntalando la infraestructura de la escuela. Hay un programa de la escuela nuestra donde llega recursos directamente a los padres para el mantenimiento de estas. Hay una política del gobierno del estado, de la gobernadora en funciones, la licenciada Lorena Cuellar, donde hay un apoyo para los padres de familia y estén la escuela funcionando. Eso es bueno. Los padres de familia siempre han estado puestísimos. Nuestros mejores aliados en estos momentos difíciles y no difíciles han sido y seguirán siendo los padres de familia. Pues, doctor, yo te agradezco la oportunidad. Ha sido una charla muy interesante, de mucho contenido para Tribuno MX y para todos los amigos y las amigas que siguen esta comunidad. Quisiera ir perfilando el cierre de esta agradable conversación preguntándote cuál es el mensaje que te gustaría compartir con los maestros y con las maestras, también para con los padres de familia y sin duda con los estudiantes. Bueno, a este Tribuno MX primero saludarlo a todo el equipo, Fernando. Eh, yo deseo que va a ser un éxito con lo que estás haciendo, con este gran proyecto. Y bueno, el mensaje es que los padres de familia, primero a ellos, es que los primeros aliados que tenemos nosotros, las autoridades, los maestros, son los padres de familia. Que trabajemos de manera unida, que nos demos a conocer nuestros errores de cara a cara y sin duda vamos a salir adelante. Con los compañeros maestros, ¿qué les puedo decir? Sigo aprendiendo de ellos y ellos siguen aprendiendo de los padres de familia. Ellos están en constante capacitación, vuelvo a reiterar, a veces de manera a través de la Secretaría de Educación Pública y a veces por iniciativa propia. A la sociedad que no le vamos a fallar a los niños y a las niñas de Tlaxcala, porque tenemos un compromiso que son con ellas y con ellos. Siempre están en nuestros tiempos, todos los días, desde que entramos al aula, prioridad son nuestros alumnos. Salimos del aula, a pesar de que ya vamos con la familia, seguimos pensando en aquel niño y aquella niña, cómo vamos a apoyarla. En la noche todavía, ¿cómo le vamos a hacer para que esta niña y esta niña le demos las facilidades para que sigan la educación? A las maestras y a los maestros de Tlaxcala siempre será mi reconocimiento a ellas y a ellos. Sé que han dado mucho y lo van a seguir dando, porque tienen una responsabilidad muy bonita que es la educación, del cual abrazamos y del cual yo me siento totalmente orgulloso. Para las maestras y los maestros, siempre mi reconocimiento. Pues muchísimas gracias. Gracias amigas y amigos por habernos acompañado en Tribuno MX, un espacio que es una conversación abierta que nos permite ver el lado humano, el lado apasionante, el lado emocional de los líderes que están tocando otras vidas. Nos saludamos en la siguiente conversación. Gracias.